Necesitamos todo un aplauso. Y luego bendiga por favor. Muchas gracias, le agradezco. Aquí quiero gracias. Hacerlo más fuerte, amados, para ti. Acuérdense que para Dios nunca deben de escatimar, siempre deben de dar lo mejor de ustedes. Y el Trigo Family, amados, es un congreso que se lleva a cabo en León, Guanajuato, donde nos reunimos prácticamente todas las iglesias que están bajo la cobertura del licenciado Felipe del Castillo, que es nuestro, pues, el pastor de mi esposa y de su servidor. Y obviamente tiene muchas coberturas. Hay muchos trigos en la República, y pues obviamente es una fecha muy padre, porque pues nos podemos reunir como familia, repita, como familia. Y siempre es bueno ver a los familiares lejanos, ¿sí o no? Siempre es bueno ver a los familiares lejanos. Que tú eres de Toluca, hombre, bienvenidos, unos amados que están aquí de Toluca también, que vienen de Trigo y Miel Toluca. Bienvenidos. Y así encontramos amigos de Piedras Negras, no sé, de Chihuahua y de muchos otros lados, que son amigos de Torreón, que son amigos que son hermanos en la fe, que estamos bajo la misma cobertura, y es un tiempo padrísimo, es un tiempo de donde hay, pues obviamente alabanzas, hay conferencistas, que Dios los usa bastante, hay talleres para aprender más y más de la palabra de Dios. Entonces, te invito, si haz ese tiempo del 1 al 4 de octubre, haz ese tiempo, es un tiempo padrísimo, es un tiempo muy padre. Por ahí Leti está apuntando a las personas que estén dispuestas a ir, y obviamente pues queremos saber quién va, pues para organizar, si rentamos una casa, si hacemos algo, cómo podemos organizarnos para irnos y todo esto. Es algo que necesitamos ver quiénes van a ir, ¿sí? Entonces, ¿lo van a analizar, lo van a pensar? Muy bien, amados, pues me da mucho gusto que podamos estar todos juntos por allá en esas fechas, recibiendo todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, porque ¿cuántos saben que cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, Dios nos da algo? ¿Sí? ¿Saben eso? Dios nos da algo. Ahora, tienes que disponer tu corazón. Es la única condición que quiere Dios. ¿Quieres recibir? Dispón tu corazón. Porque a veces, amado, llegas a un lado no con el corazón dispuesto, y ¿sabes qué pasa? No recibes nada. No recibes nada, a donde vayas. Es más, hoy llegas a tu casa hoy después de la reunión, y resulta que está tu familia en tu casa o alguien en tu casa, y llega tú con una actitud de no saber nada. Vas a causar problemas en ese hogar el día de hoy. ¿Sí me explico? Entonces, prepárate, amado, para recibir, que sea una expectativa. Siempre que te digan, vamos a la iglesia, ve pensando, ¿qué voy a recibir? Voy a dar lo mejor de mí, ¿y qué voy a recibir? Porque Dios tiene algo para tu vida. Y saben, en la semana yo estaba leyendo el libro del profeta Habacuc, y yo lo había leído ya varias veces, pero en esa semana como que había algo que me inquietaba bastante de este profeta, y me fui a buscar, escudriñar la palabra de Dios, investigar algo más sobre este profeta, y resulta que algunos estudiosos la han llegado a llamar el Tomás del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan quién es Tomás en el Nuevo Testamento? ¿Sí se acuerdan, va? El que no, así como que tenía dudas y tenía una serie de cosas. Ok, ese era Tomás. Este hombre tenía un signo, Habacuc tenía un signo de interrogación en su mente. Pero debemos decir que eran preguntas normales, que también surgen en la mente de las personas en nuestro tiempo hoy en día. Hoy en día vuelve a haber ese tipo de preguntas. Es por ello que he titulado esta conferencia, ¿por qué? A ver, repita conmigo, ¿por qué? Esa pregunta, así empiezan las preguntas, ¿no? Sí, se han preguntado ustedes, ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿No? ¿Por qué mi hijo no entiende? ¿Por qué mi hija no entiende? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello?
Y esa misma situación, este hombre, este profeta, le preguntó a Dios, le cuestionó a Dios. ¿Por qué? Yo, si algo en mi vida siempre he dicho, yo nunca le voy a preguntar por qué. Solamente una sola vez le pregunté por qué. Y Dios me contestó. Así que no tengas temor, amado. Yo te lo digo, no lo cuestiono. Pero sí, tú algún día lo cuestionas a Dios, te va a contestar. Cuando, si tu pregunta, si tu corazón es sincero, te va a contestar. Dice en Habacuc 1:1, la profecía que vio el profeta Habacuc. Dios constituye verdaderamente la profecía del libro de Habacuc. La respuesta del Señor fue el juicio o castigo que este profeta llamó profecía, como también hicieron otros profetas. O sea, Habacuc preguntaba y el Señor le dijo, va a haber un juicio, aguántate, aguántate. En el Habacuc 1:2 dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc en realidad estaba diciendo a Dios que se estaba negando a responder sus oraciones. Habacuc le estaba diciendo, yo te he estado orando a ti, he estado diciéndote, ve cómo está esa situación y no estás haciendo nada. Era una noche de desesperación, él clamó al ver la violencia alrededor en el pueblo. Le pareció que Dios no estaba haciendo ni diciendo nada ante el problema. Ese fue el lamento de Habacuc, amados. Ustedes tienen alguna pregunta, creo que deben de hacérsela a Dios. Deben de hacérsela a Dios. ¿Quieren preguntarle a Dios? Pregúntenle. De la misma manera que lo hizo el profeta. Si son sinceros en la pregunta, seguramente recibirán una respuesta. Recibirán una respuesta. Y fíjense, continúa Habacuc preguntando más. Dice en el 3, ¿por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí y pleito, contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Acompáñame a hacer una pequeña oración, amado Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, pongo en tus manos este tiempo, Señor. Toca los corazones de mis amados, abre su entendimiento, aparta de ellos todo enojo, todo coraje, Señor, toda situación que traigan en su corazón, Padre, toda molestia, todo problema, Señor, para que ellos abran su entendimiento y puedan entender lo que tú quieres hablar a sus corazones, Señor. Úsame, Padre, para poder transmitir tu palabra, Señor, de tal manera que nuestra vida sea transformada. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hazlo fuerte, amado. Aquí está la gran pregunta. ¿Por qué Dios permite que continúe el mal y que aumente la iniquidad, la injusticia, el pleito, la contienda y la violencia entre su propio pueblo? No está hablando de un pueblo extranjero, está hablando lo que está sucediendo en su propio pueblo. ¿Por qué Dios permite eso? Esta es una pregunta que hace muchos años un profeta se la hizo a Dios. Pero tal vez hoy en día esta pregunta te la haces tú. Esta misma pregunta la haces. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué Dios permite que haya inundaciones, que haya tantos baches en la ciudad y que no los cubran? ¿O por qué Dios permite que haya tanta violencia? Tal vez te hayas llegado a preguntar tú eso. Pero vamos a seguir viendo a ver qué nos dice Dios. Se cree que el libro, hay que ver un poquito el contexto de cuándo fue escrito este libro.
Se cree que este libro de Habacuc fue escrito en el tiempo cuando justamente había terminado su reinado el rey Josías, que fue el último rey bueno que gobernó Judá o el reino del sur. Fue el último rey bueno, el rey Josías. ¿Se acuerdan de Josías? Fue aquel rey que clamó a Dios y Dios le dio 15 años más de vida. Ese es el rey Josías. ¿Por qué? Porque había hecho lo bueno delante de los ojos de Dios. Después vinieron sus hijos y uno duró 3 meses en el poder y el otro duró X tiempo y realmente no gobernaron correctamente y el pueblo de Dios fue entregado al pueblo enemigo. En días pasados encontré una nota que decía: un profesor universitario platicando con otro profesor universitario, creyentes ambos, decían: oye, ¿sabes qué? He escuchado a profesores no creyentes que utilizan cierto método para sembrar dudas en los alumnos que son creyentes. Utilizan ciertos métodos y esos métodos son preguntarles cosas. Por ejemplo, ellos le preguntaban a un alumno: ¿crees realmente que un Dios de amor permitiría el mal en el mundo? Y otra pregunta que hacían es: ¿pensáis que un Dios de amor, un Dios amante, de un corazón tierno, permitiría el sufrimiento en el mundo? Dígale al que tiene a su lado: quita toda duda con respecto a Dios. A ver, dígaleselo. Quita toda duda con respecto a Dios. Y repita: Dios es bueno. Dios es bueno. Dar un aplauso a Él, amado. Porque a veces van a querer meter esa duda. Cuando tú te atreves a cuestionar a Dios, cuando te atreves a decirle a Dios: ¿qué está ocurriendo? Estás dudando de la voluntad de Dios. Estás dudando de esa voluntad de Él. Si tú dijiste la oración modelo que el Señor nos enseñó, dijo: hágase tu voluntad. ¿Por qué dudas? ¿Por qué ha llegado a tu corazón esa situación? ¿Por qué alguien te ha metido alguna inquietud? A estos alumnos les hablaba los maestros y decían: oye, ¿tú crees que un Dios bueno puede hacer eso? ¿Tú crees que un Dios bueno puede permitir esto? Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, amados, al cuestionar. No es malo que cuestiones. Lo malo es que lo hagas en una situación no correcta. En Génesis 3, ¿se acuerdan de Génesis 3? La serpiente platicando con la dama. ¿Cómo se llamaba esa dama? Eva, eso más que a ver sabían. Génesis 3 platicando con Eva. Le hizo un cuestionamiento a la cochina serpiente. Fíjense lo que dice en Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del fruto? Eso fue lo que les había dicho Dios, ¿verdad que no? ¿Qué fue lo que les dijo Dios? Puedes comer de todos los árboles del huerto, a excepción de este. No, la serpiente le metió una duda, sembró una duda en Eva. Fue como si le hubiera dado a entender que el árbol producía un fruto más delicioso que cualquier otro árbol del jardín del Edén. Y que si comía de él, sus ojos serían abiertos, serían como Dios. Fue como si el enemigo les hubiera sugerido que no podían creer ni comprender cómo un Dios bueno no les permitía comer de algo. Y esto llévala a tu casa, amado, llévala a tu casa. ¿Cuántas veces has comprado la fruta? Yo quiero poner la fruta, pues soy en este ejemplo. La pones en el frutero. ¿Limitas a cada quien qué se va a comer cada quien? ¿O llegan todos y comen? ¿Sí, verdad? Y esto es lo que la serpiente quiso darle a entender. Si yo como padre, yo como madre, pongo
la fruta, que se la coma quien coma. Pero si hay algo que les hace mal, ¿lo pones en el frutero? Es pregunta. ¿Lo ponen en el frutero? Seguramente es eso. Lo van a apartar y le van a decir, puedes comer de todo esto que hay aquí en el frutero, menos de esa que está apartada allá. ¿Por qué? Porque esa le puse veneno para la rata, para que se la coma. ¿Sí o no? Y es algo parecido, amado, lo que nuestro Dios hace. No lo hace Dios, lo hace para cuidarnos. Dios hacía eso para cuidarnos. Porque cuando desobedecieron a Dios, ellos se dieron cuenta realmente que estaban desnudos. Ellos se dieron cuenta realmente de cuál era su condición. Y ese pecado los llevó a la muerte. ¿Sí me explico? Y tenemos que entenderlo. Cuando Dios no, aparentemente, tú lo ves que no está obrando, no está haciendo algo, Dios está trabajando para gloria y honra de Él y cuidarte a ti. Dar un aplauso a Dios, amado. La pregunta que hizo Habacuc era una pregunta de acuerdo a la situación local que se estaba viviendo. La gente se estaba saliendo con la suya, de cometer los pecados los pecados que querían los hacían. Y Dios parecía no estar haciendo nada al respecto. La pregunta en la mente del profeta era: ¿por qué no está juzgando Dios a los malvados? ¿Por qué permitía que los hombres y mujeres malvados prosperaran? ¿Algún día te has preguntado eso? Porque aquel sí tiene un carro del año y yo no lo tengo. Porque aquel tiene una casa de tal tamaño y yo no la tengo. Y aquel no va a trigo y miel. Aquel no lee la palabra de Dios. Aquel no ora. Es más, aquel anda haciendo cosas no correctas. Porque él tiene y yo no tengo. No es esta una pregunta que se formula en nuestros tiempos. Nos llegamos a preguntar mucha gente se logra hacer esa pregunta, amados. Incluso muchos creyentes hacen la misma pregunta al ver que Dios no castiga a alguien. ¿Cómo es que Dios permitió que hubiera un violador, un abusador de niños? ¿Cómo es que Dios permitió que esa persona hiciera esto o hiciera aquello? Y ese mismo comentario lo hizo el salmista en el Salmo 73, 2 y 3. Dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Al mirar a su alrededor, el salmista vio que aquellos que estaban prosperando eran los malvados. Este hecho estuvo a punto, escúchame bien, estuvo a punto de apartarle de su fe. ¿Por qué Dios no estaba haciendo nada al respecto? Era su pregunta de él. Dice, pero fíjese lo que dice Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están ellos dispuestos a hacer el mal. La naturaleza humana no ha cambiado, amados. En otros tiempos, los pecados se cometían y se hacían en secreto. Hoy en día se cometen abiertamente. Muchos de ellos prácticamente ante la vista de los demás se les hace normal. ¿Cuántas veces se les hace normal llegar a platicar? Yo conozco mucha gente que llega y platica: no, es que fíjate que hoy tuve esto, tuve aquello, estuve con una persona que no es su esposa. ¿Cómo? Lo platican como si fuera un triunfo. Como los vaqueros del oeste. ¿Se acuerdan qué hacían los vaqueros del oeste? Por cada muertito le marcaban a la pistola una rayita.
Y hoy en día, mucha gente que comete una cosa de esas va marcando una rayita de lo que está pasando. Y parece normal para ellos. Y muchas veces nos vamos sensibilizando nosotros a ver las cosas normales. Y no es normal. No es normal que haya tantos asesinatos. No es normal que haya tantos robos, secuestros. Pero ¿cuántas veces tú has caído en esa situación de ya no estar sensible a ese problema? Hemos estado, amados, cayendo en esa situación. Y otra pregunta, ¿cambia esta actitud el hecho de que el pecado es un error ante la vista de Dios y que Él va a juzgar o castigar a cada pecado? O sea, no cambia, amado. Dios no ha cambiado sus normas. Repita conmigo, Dios no ha cambiado sus normas. No ha cambiado sus procedimientos. Y aun cuando Dios va a tardar tal vez en ejecutarlos, los va a realizar. Cada uno será juzgado por lo que ha hecho, por lo que está haciendo. Cada uno en su tiempo. Y no somos quienes para cuestionar el tiempo de Dios. No somos quienes para cuestionar el tiempo de Dios. Muchas personas han llegado a creer, ante las condiciones que se presentan en el panorama de la actualidad, que Dios no está haciendo nada al respecto. Pero eso es un análisis superficial, amado. Eso yo se lo dejo a una persona que no tiene un entendimiento de quién es Dios, que no tiene un conocimiento de quién es Dios. Cuando tú no tienes un conocimiento de quién es Dios, vives una vida tranquila, sin broncas, piensas que no te va a pasar nada, sin preocupaciones. Hay mucha gente que camina y dice, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, no hay ningún problema, nada más me voy a cuidar de que no me vean o que no me agarren. Tú tienes que tener ese entendimiento, amado. ¿Hacia dónde estás caminando? ¿Hacia dónde estás caminando? El profeta Habacuc era un hombre con un corazón tierno, sensible, que le daba coraje lo que hacían impunemente sus propios paisanos, sus hermanos. Les daba coraje lo que hacían. Le desagradaba profundamente ver a la gente inocente amenazada, explotada y destruida. Y al dirigirse a Dios se preguntaba, ¿por qué no estás haciendo nada para evitar esa situación degradante? Dios tenía una respuesta para el profeta y tiene una respuesta para ti si te has llegado a preguntar por qué no estás haciendo nada, Dios. Y viene Habacuc 1:5, dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Aquí vemos que Dios estaba desafiando a Habacuc para que abriera sus ojos y mirase a su alrededor, para tener una perspectiva general de lo que él estaba realizando. Se estaba presentando una gran crisis después de otra. Y le decía, fíjate hacia el norte, ¿qué está pasando? Y en el norte, el imperio asirio había sido conquistado. La ciudad de Nínive había sido quemada. En las orillas del río Éufrates estaba surgiendo un reino que había logrado una victoria sobre Egipto y sobre muchos otros reinos. El rey Nabucodonosor había resultado vencedor y estaba consiguiendo que la ciudad de Babilonia empezara a destacarse como poder mundial. Amados, Babilonia era un pueblo impío, pero sin embargo, Dios decidió castigar a su pueblo y permitió que Babilonia los conquistara. ¿Por qué? A veces hay disciplinas que tú no entiendes o que no entendemos por qué esa disciplina de Dios, pero Dios te va a disciplinar. Si nosotros tenemos un conocimiento de Dios y no lo aplicamos, amado, estamos cayendo en indisciplina.
¿Tú qué haces cuando uno de tus hijos se porta mal? Le dices, bendito sea Dios que mi hijo se ha portado mal. ¿Te haces una fiesta de gozo porque se portó mal? ¿O le pones una disciplina? Y si no lo haces, hazlo, amado. Hazlo. Tienes que disciplinar. Y es lo que Dios estaba haciendo. Dios en realidad estaba diciendo a Habacuc, mira las naciones, piensas que no estoy haciendo nada. Yo estoy contemplando el mundo desde una perspectiva lejana. Estoy muy implicado en lo que está ocurriendo. Yo estoy implicado hasta el punto de estar viendo el problema y tenga que realizar ciertas cosas, ciertos ajustes en esta situación. Dios está actuando de una forma soberana en el universo. Él está haciendo algo acerca del pecado. La última frase del versículo dice, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no lo creeríais. Esta frase fue citada por el apóstol Pablo en el sermón que pronunció en la ciudad de Antioquía. Dice Hechos 13, 38 y 41. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiera ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que yo venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Lo mismo que dijo el profeta Habacuc, lo está diciendo el apóstol Pablo 3000 años después. 3000 años después. Pablo estaba diciendo que Dios había provisto una salvación. Dios había provisto una salvación, y como Pablo dijo en otro pasaje de su obra, no la había llevado a cabo en un rincón escondido. La salvación Dios la puso delante de todos. ¿Cuándo crucificaron a Jesús? En la Pascua, cuando todos los judíos se reunían para adorar. Ahí lo sacrificaron. Ahí estaba haciendo en Jerusalén para que todo el mundo viera el sacrificio de Jesús y todo el mundo contara el sacrificio de Jesús. Todo el mundo contara el sacrificio para que fueran y llevaran las buenas nuevas, que Jesús había muerto y que había resucitado para perdonar tus pecados y mis pecados. ¿Le puedes dar un aplauso a Dios, amado? Si alguien te pregunta por qué Dios no hace nada en contra del pecado, o si tú te has preguntado eso, tienes que decirle que Dios efectivamente ha hecho algo en cuanto a ese problema. Hace más de 2000 años, Él entregó a su Hijo a la muerte para perdonar los pecados. Para perdonar los pecados. Él se entrometió en los asuntos de este mundo y dijo que iba a inmiscuirse una vez más en las cuestiones mundiales. Pero lo más importante es que estemos conscientes de que Dios está actuando. Aun cuando no lo veas, amado, Dios está actuando. Aun cuando tú creas que no está funcionando, Dios está actuando. Y puedes ver, y puedes decir el día de hoy, hay mucha gente que está gozando, que está disfrutando. No los envidies. Mejor ora a Dios que Él te prospere. Que Él te prospere bajo las normas morales y éticas que Él tiene. Que Él te prospere, amado. Porque hay mucha gente que aunque tiene mucho dinero, no lo disfruta. Hay mucha gente que aunque tiene mucho dinero no puede andar libremente en la calle como tú andas. Hay mucha gente que aunque tiene mucho dinero no puede salir y disfrutar realmente ese dinero. Porque no es dinero bien habido. ¿Sí me explico? Y el castigo que les espera, amado, pues Dios lo tendrá contemplado.
Dios estaba actuando en el tiempo del profeta Habacuc, a pesar de que predominaba la guerra, predominaba el pecado, y estaba una serie de situaciones ahí influyendo, pero Dios estaba obrando. Dios estaba mostrando su rechazo ante esa situación y llevando a cabo el juicio o el castigo. En Habacuc 1:6 dice: ¿por qué aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas? Amados, imagínense ustedes, el pueblo de Dios, y Dios bendice a un pueblo impío para poner una disciplina al pueblo de Dios. ¿Qué hemos dejado de hacer, pueblo de Dios? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Acordarnos de Él? ¿Acercarnos a Él? ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer? Porque a veces nosotros pensamos, el pueblo de Dios dicen, y les doy el relato del rey Josías. Durante el reinado del rey Josías, que fueron más de 40 años, en el pueblo de Dios vivía perfectamente bien. No tenían ningún problema. Muere el rey Josías, viene a reinar un rey que no era bueno, empezó a hacer cosas no correctas, y ustedes pueden darse cuenta cómo viene la disciplina de Dios. Ellos se les hacía normal pecar. ¿Cuántos de nosotros a veces, y no aquí, en otras congregaciones, por supuesto, se les hace normal pecar? ¿A cuántos se nos hace normal criticar? ¿A cuántos se nos hace normal juzgar? ¿A cuántos se nos hace normal mentir? No lo digo por ustedes, esto pasa en otras congregaciones. Y los veo así como serios, los veo así como preocupados. Sé que no es el mejor mensaje, así como que digas, wow, qué padre me está motivando el pastor. No quiero motivarte. Yo otra vez fui a una conferencia con Miguel Ángel Cornejo, un conferencista, un motivador, y salí creyendo que era el mejor del mundo. Salí diciendo, ¡yupi! ¿Sabes cuánto me duró eso? Un día, unas horas, porque vuelves a tu realidad. La iglesia, amados, no es para que vengas tú, voy a recibir una motivación. En la iglesia te van a decir la verdad. ¿Qué está sucediendo allá afuera? Es una realidad. El profeta Habacuc era una persona sensible a lo que estaba ocurriendo en su pueblo. Yo te pregunto, ¿tú estás siendo sensible con lo que está pasando a tu alrededor? ¿Cuántos niños se están perdiendo allá afuera? ¿Cuántos jóvenes se están perdiendo en las drogas, se están perdiendo en el alcoholismo? Y ahora pregúntate, ¿será Dios el que tiene que hacer algo? ¿O tendríamos que ser nosotros los que tendríamos que estar trabajando ahí? Y en ese momento, amado, te vas a dar cuenta y dices, wow, ahora ya aparte de que no fue motivador el asunto, ya me pusiste a trabajar. Sí, amado. Dios quiere que trabajemos. Alguien trabajó mucho para que tú llegaras al conocimiento de Dios. Alguien se tomó el tiempo para compartirte del amor de Dios. Tómate ese tiempo y empieza a ser sensible al amor de Dios. No esperes que llegue un pueblo impío y nos discipline para después entender lo que Dios estaba haciendo. Habacuc 1:7 dice, formidable es y terrible, en ella misma procede su justicia y su dignidad. Este pueblo está hablando del pueblo de Babilonia.
Se jactaban ellos de ellos mismos. Ellos no creían en nadie. Ellos decían que no había nadie más superior que ellos. Se creían una raza superior. Como mucha gente se cree hoy en día. Se cree superior a cualquiera. Ahorita tú ya, antes yo recuerdo mucho que te ibas manejando y de repente se paraban y ya veías que estaban ahí dando unos moquetes y se acabó. O se decían algunas cosas y se acababa el problema. Ahora ya no sabes, porque no sabes si aquel va a sacar una pistola o qué va a sacar. Amados, y es algo que está pasando en tus días, que estás viviendo en estas fechas. Dice Habacuc 1:8, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como las águilas que apresuran y devorarán. Los babilonios probablemente estaban utilizando la caballería como la opción más viable que tenían. Y en aquel entonces lo que más usaban eran los carros para pelear, pero era una nueva estrategia que estaban utilizando. ¿Cuántas estrategias nuevas hay hoy en día, amados? ¿Cuántas cosas nuevas están cayendo para hacer maldad? ¿Cuántas maldades están atrayendo al pueblo de Dios y estamos cayendo muchas veces en ellas? Aún siendo buenos cristianos, siendo buenos creyentes, te estás cayendo en esa situación. Dice en el Habacuc 1:9, toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. El pueblo de Dios había estado actuando con violencia, pero aún no habían visto todo y lo sufrían en carne propia hasta que llegaron los babilonios. Dios los daría a vivir una buena dosis de violencia. ¿Quieres violencia? Ahí viene la violencia. ¿Qué es lo que estás buscando en tu vida como hijo de Dios? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que quieres vivir, amado? ¿Cómo quieres vivir? Y es lo que tenemos que sentarnos a reflexionar. ¿Cómo quiero vivir? A veces queremos culpar a Dios de nuestras propias acciones. ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me prospera? Párate del sillón y ponte a trabajar. ¿Por qué el Señor permite que mi jefe me regañe? ¿Qué estás haciendo en el trabajo? ¿Por qué reprobé esta materia? Pues porque no estás estudiando. Y las consecuencias son bien sencillas, amado. Tenemos que caminar en un cristianismo práctico. Un cristianismo práctico, no un cristianismo religioso. Dios no es una religión. Dios es un ser superior y es un ser bueno que nos ama y que nos bendice. Quiero empezar a concluir con esta charla, amado, con esa serie de cuestionamientos que hizo el profeta y que seguramente muchos creyentes han llegado a hacer. Pero basta decir que cuando realmente amas a Dios, escúchame bien, cuando realmente amas a Dios y le crees a Él, nunca más volverás a preguntar cosas. Porque el Señor siempre dará a cada quien lo que le corresponde. ¿Sí sabías eso? Dice el apóstol Pablo, en Romanos 8:20, o sea, el apóstol Pablo dice que cada quien recibirá lo que sembrare. Y si nosotros vemos lo que nos hagamos, vamos a recibir. El preguntar el por qué
es algo como que estamos desconfiando de Dios. Pero cuando tú dices y crees en lo que dice Romanos 8:28, que dices, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Tú amas a Dios? No te quejes. Si tú amas a Dios, no te quejes. Todo lo que está ocurriendo, todo lo que está ocurriendo es para tu bien. Ama a Dios, camina delante de Dios y no le vuelvas a preguntar al Señor ¿por qué? No le preguntes por qué. Yo creo que más bien sé sensible a ti mismo. ¿Qué estoy haciendo yo para cambiar al mundo? ¿Qué estoy haciendo yo para influir en mi iglesia? ¿Qué estoy haciendo yo para influir en mi hermano? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuántas veces he decidido dedicar un tiempo a compartirle a mi hermano en Cristo lo que Dios está haciendo en mi vida? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te has acercado de decirle, oye, déjame orar por ti? Te veo preocupado, voy a estar orando por ti. ¿Cuántas veces has decidido venir a los viernes de intercesión? Ahí empieza, amado. Estamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, 7 a veces. ¿Cuánta necesidad hay allá afuera? Y tú eres un hijo de Dios y tienes que estar sensible a esa situación. Pastor, me está regañando. Te estoy exhortando. Así exhorto yo. ¿Por qué no disponer tu tiempo? Porque es más cómodo estar viendo La Casa de los Famosos. Y es lo que estaba pasando en el pueblo de Dios. Cada quien metidos en sus broncas. Cada quien metido en su problema. Cada quien tratando de tomar lo que pudiera. ¿Qué hizo Dios? Ahí te va. ¿Quieres ver violencia? Ahí te va alguien que te va a dar violencia. Y por eso nos narra y nos describe cómo era el pueblo de Babilonia. Y si esa historia, ¿por qué no la dice? Porque eso es lo que va a pasar en nuestros días. Si nosotros no somos capaces, escúchenme bien, no somos capaces de actuar conforme a lo que Dios nos dice que hagamos. Hay cosas, amado, que son bien sencillas. Hay cosas que uno dice, Señor, ¿por qué? Y el Señor se voltea y dice, yo te creé a ti con un libre albedrío. Tú decides qué hacer. Tú decides si te preparas o no te preparas. Un doctor que no se prepara, ¿tú irás con mucha confianza a que te recetar? ¿Verdad que no? A un arquitecto le dirías, arquitecto, construya mi casa. Pero resulta que ese arquitecto en su vida, óyelo bien, ha hecho un plano correcto. ¿Irías? ¿Le dejarías a un ingeniero que hiciera tu casa sin saber? Eso es lo que está pasando con nosotros. Dice la palabra de Dios, mi pueblo murió por la ignorancia. Por la ignorancia. ¿Y saben qué, amados? Si no nos preparamos, nos vamos a perder. El mundo está avanzando como este pueblo babilónico, que trae caballos que los comparan con lobos feroces. Dice, y levantan águilas que van y devoran.
Y no me refiero a esas vestidas de amarillo y azul. Me refiero a esas que llegan y devoran y arrasan. ¿Por qué? Porque no estamos siendo sensibles. No nos estamos preparando. Y estamos en una burbuja. En una burbuja donde creemos y decimos, si yo estoy bien, pobrecitos de los de allá, si acaso lo dices. Pero a veces nos falta sensibilizarnos. Yo cuando el profeta pregunta, ¿no crees que, el profeta estaba mal? No estaba mal. El profeta pregunta porque era sensible. Le decía, ¿por qué el hermano está quitando su heredad a su hermano? ¿Por qué están cometiendo estos delitos? Y tú no haces nada. Jesús le dijo, ¿quién me ha puesto de juez sobre ustedes? Tú tienes que tener un entendimiento. Dios te creó con un libre albedrío, amado. ¿Por qué? Porque Dios sabía que no te gusta que te manden. No nos gusta que nos manden. O quien dice, yo estoy bien contento cuando me mandan a hacer algo. A veces te mandan y te enojas. A veces te dicen, eso estuvo mal y te enojas. Y llámese como se llame. Y dices, podemos ver el ejemplo de los hijos. Pero no quiero que veas el ejemplo de los hijos. Quiero que veas tu ejemplo. Que veas tu ejemplo. Porque es la única forma en que vas a reaccionar. Yo puedo decir, no, sí, Gerardo y Leonel, no, hombre, no, a veces no obedecen cuando yo les hablo. Y podría decir eso. O les falta esto, esto y esto. Pero ¿por qué no me fijo en mí? ¿Qué he dejado de hacer para que esos dos hagan lo que yo quiero que hagan? ¿Qué he dejado de hacer? Yo. Porque Dios me creó a mí con un libre albedrío. Ya no voy a cuestionar a Dios. ¿Qué has dejado de hacer, amado, en eso que te ha estado inquietando? ¿Cuál es lo que te ha estado inquietando? ¿Qué es lo que te ha estado preocupando? Que te ha quitado tal vez la paz. Que tal vez te ha entrado duda. Es donde tienes que reflexionar. ¿Hacia dónde estoy caminando? ¿Hacia dónde estoy caminando? Ya no le preguntes a Dios por qué. Pregúntate tú mismo, ¿qué estoy haciendo? Ponte de pie, amado. El profeta terminó reconociendo, teniendo la visión de lo que Dios iba a hacer. Y al final terminó haciendo una oración que a mí me encanta. Quiero leerte los últimos 3 versículos de esa oración. Que dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en mi Dios, y me gozaré en el Señor de mi salvación. El Señor, Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos aquí. Tal vez, Señor, te hemos cuestionado igual que ese profeta, que el profeta Habacuc. Tal vez te hemos cuestionado.
Tal vez hemos dicho, ¿por qué me pasa a mí esto? Y tristemente no me he puesto a pensar que yo he sido el culpable de ello. Es por ello, Señor, que en esta hora quiero abrir mi corazón delante de ti. Y quiero pedirte perdón. Si en algún momento he cuestionado tu autoridad, si en algún momento he cuestionado tu forma de actuar, perdóname, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Hoy estamos aquí reunidos como pueblo tuyo, como tu iglesia, Señor, y queremos pedirte perdón. Vamos, amado, pídele perdón. Pídele perdón a Dios en tus propias palabras. Tú sabes que le has cuestionado, tú sabes que le has preguntado, tú sabes de qué te has quejado, tú sabes de qué te has quejado. Pídele perdón a Dios, amado, porque has hecho algo que no es correcto. Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor, un Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibió y en su nombre creyó, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Hoy, como hijo de Dios, podemos decirle: Señor, perdónanos. Señor, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Ayúdanos a ser sensibles a las necesidades que están ocurriendo allá afuera. Ayúdame a actuar como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero cristiano. Ayúdame a llevar la palabra a mucha gente, Señor. Ayúdame a desprenderme para que otras personas sean bendecidas. Ayúdame a poder dar a aquel que no tiene. Ayúdame, Señor, a no codiciar nada, sino esperar tu voluntad. Ayúdame a salir a las calles. Ayúdame a preguntar: ¿por qué no vino Lupita? ¿Por qué no vino Juanita? ¿Por qué no vino Tito? ¿Por qué no vino X o Z persona? Ayúdame a buscar, a que haya esa sensibilidad en mi corazón para poder ir por ellos. Como dice tu palabra, exhortándonos unos a otros, principalmente cuando se acerca el día. Ayúdame a entender, Señor, que no son las riquezas lo que da la felicidad. Ayúdame a entender, Padre, que aunque no haya nada, yo te seguiré amando y exaltando. Te seguiré glorificando en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús, dile, amado, dile con tus propias palabras: Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por el tiempo que me permites conocerte más, abrazarte y bendecirte. Te doy tantas gracias, Señor. Pon en mí ese corazón sensible para poder actuar en una forma diferente. Gracias, Padre, por tu pueblo. Gracias, Señor, porque esta palabra haya caído en tierra fértil y no regrese vacía. Que esos porqués desaparezcan de nuestro vocabulario y que aparezcan el dar gracias por tu amor y tu favor. En el nombre de Jesús. Amén.